Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. El día de hoy vamos a estudiar Proverbios del 1 al 31 y Eclesiastés del 1 al 12. Vamos a hacer un resumen de ambos libros para poder conocer. No se va a tratar capítulo por capítulo, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, titulado El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muy bien, entonces damos inicio con una pregunta que por favor podríamos contestarla y meditarla. La siguiente pregunta es: ¿por qué piensan que algunos pasajes de la Biblia nos instruyen que amemos y confiemos en el Señor con todo nuestro corazón? Pero ese pasaje nos dice que temamos a Jehová. Muy bien. Me gustaría mucho que pudieran dar sus respuestas en los comentarios de este programa. Muchas gracias. Entonces damos inicio con la pequeña introducción de Proverbios y luego de Eclesiastés. Nos dice la introducción que el libro de Proverbios es una colección de dichos cortos que expresan verdades sobre la vida, la naturaleza humana y las consecuencias de comportamientos justos e inicuos en Jehová. En Proverbios 1 al 9 nos aconsejan procurar sabiduría y confiar en Jehová. En Proverbios del 10 al 30, estoy hablando referente a los capítulos del 10 al 30, se ofrecen consejos para obtener sabiduría y entendimiento. Y Proverbios 31 se alaban las características de una mujer virtuosa. El nombre Eclesiastés es una traducción de la palabra hebrea Coelet, que significa quien convoca una asamblea o simplemente un predicador. En todo el libro, el autor presenta una serie de preguntas en busca del propósito de la vida. Sus preguntas y conclusiones subsiguientes ilustran su propia búsqueda para comprender por qué estamos aquí en la tierra. Conforme estudiemos este libro de Eclesiastés, podemos también considerar el propósito de la vida mortal y descubrir con el autor que un día todos tendremos que comparecer ante Dios y ser juzgados. Muy bien, el tema de hoy es la siguiente pregunta, interrogante. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿O qué significa el temor de Jehová? Muy bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta con el siguiente capítulo primero de Proverbios, verso 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué significa sabiduría? Yéndonos a la guía de estudio de las Escrituras, nos hace la referencia con conocimiento.
¿Y qué significa conocimiento? Entendimiento y comprensión particularmente de la verdad, según le enseña o confirma el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, entendimiento y comprensión de la verdad, según le enseña o confirma el Espíritu. Muy bien. ¿Y a qué llamamos temor de Jehová? En la guía de estudios nos dice el significado de temor de Jehová, o sea, venerar a Jehová. Reverencia. Y cuando nos vamos a la guía de estudio referente a reverencia, nos dice profundo respeto por las cosas sagradas. Veneración. El elder David Adbernal, referente a la veneración, al temor de Jehová y la sabiduría, nos dijo lo siguiente. A diferencia del temor del mundo, que crea alarma y ansiedad, el temor del Señor es una fuente de paz, seguridad y confianza. Abarca un profundo sentimiento de reverencia, respeto y asombro por el Señor Jesucristo. La obediencia a sus mandamientos y la expectativa de que el juicio final y la justicia están en su mano. El temor del Señor es amarlo y confiar en Él. El temor del Señor es amarlo y confiar en Él, en el Señor. En Proverbios 8, verso 13, nos habla acerca del temor de Jehová. ¿Qué significado puede tener en nosotros al temer a Jehová? Dice así el verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dijo el Señor. Que meditemos en este versículo, que es importante. Que el temor de Jehová, que la reverencia al Señor, que el amor al Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, nos dice el Señor, y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa. Debemos cuidarnos de esas 4 cosas: la soberbia, de ser arrogantes, andar por los malos caminos y tener una boca perversa. El Señor los aborrece. Al respecto, Alma nos dice lo siguiente en el capítulo 13, verso 12. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Nos estamos refiriendo a los lamanitas conversos, un antiguo pueblo que era muy malvados, pero se arrepintieron y se convirtieron al Señor por la prédica de Alma. Continúa diciéndonos Alma, y hubo muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor, su Dios. ¿A consecuencia de que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor? Porque habían sido santificados
por el Espíritu Santo, habiendo blanqueado sus vestidos, no pecando más. Ellos veían con repugnancia el pecado, los pecados que habían hecho, y no lo volvieron a hacer. Es un ejemplo de que todo santo, de que todo cristiano debe aborrecer el mal. Porque al aborrecer el mal, tenemos el temor a Jehová, reverenciamos a Jehová, amamos a Jehová. Se ama al Señor, se reverencia al Señor con los actos, haciendo el bien, respetando y obedeciendo los mandamientos y los consejos que nos da el Señor. ¿Proseguimos? En Eclesiastés nos habla con referencia a la sabiduría, al temor del Señor. Nos vamos al versículo 13 al 14, Eclesiastés capítulo 12. El verso 13 nos dice: el fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa el todo del hombre? En la guía de estudios nos lleva a el significado de deber. Veamos lo que dice en la guía de estudios: deber. En las escrituras, ese término se refiere a una tarea, asignación o responsabilidad dadas a menudo por el Señor o por sus siervos. O sea, el fin de todo hombre, el deber de todo hombre es dar oído a la palabra de Dios y guardar sus mandamientos, temer, reverenciar, amar al Señor. Es una responsabilidad nuestra. Es una tarea que nos ha dado el Señor, es una asignación dada por el Señor y a menudo dada por los siervos. Siempre nos están recomendando en guardar los mandamientos, porque es el todo de todo hombre. Es el deber de todo hijo o hija de Dios que ha hecho convenio con el Señor Jesucristo de guardar sus mandamientos y reverenciar y amar o temer a Dios. Proseguimos. El verso 14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, buena o mala. Nada oculto existe, ya sea buena o mala, ante el Señor. Todo será llevado a juicio. Estaremos ante el tribunal del Dios y responderemos por toda cosa oculta, buena o mala. Aún la forma como pensamos y cómo reverenciamos al Señor, cómo amamos al Señor, cómo obedecemos los mandamientos del Señor. El Señor conoce lo más profundo de nuestro ser. Podemos ser miembros muy activos, algunos yendo a la capilla, vistiendo bien, pero podemos ser hipócritas ante el Señor, porque no nos manifestamos tal como somos.
sino aparentemos lo que no somos. Y con el perdón de algunos miembros de la iglesia, hay muchos hipócritas. Estamos a tiempo todavía. Podemos convertirnos al Señor, humillarnos ante el Señor, temer al Señor, siendo humildes ante el Señor y guardando sus mandamientos. Recordemos este versículo y es un consejo sabio, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala, con todo cosa oculta. Aún nuestros pensamientos estarán en el día del juicio. Que podamos ser verdaderos santos, verdaderos discípulos de Cristo, como Él quiere que seamos, obedientes, mansos, sumisos, virtuosos, llenos de fe y hacer el bien. Que podamos guardar los mandamientos y nuestra reverencia al Señor, Dios de Israel. Principio aprendido. Si veneramos al Señor y sus enseñanzas, entonces Él nos bendecirá con conocimiento y sabiduría. Recordemos ese principio. Si veneramos al Señor, si mostramos nuestra reverencia al Señor y sus enseñanzas, entonces Él nos bendecirá con conocimiento y sabiduría. Ahora hay una pregunta. ¿Cómo podemos mostrar reverencia o veneración por el Señor y sus enseñanzas? Veamos lo que nos dice el presidente David O. McKay. Él nos dijo: la reverencia es un respeto profundo mezclado con amor. La reverencia es un respeto profundo mezclado con amor. Un escritor dice que es el más elevado de los sentimientos humanos. La reverencia es el más elevado de los sentimientos humanos. La reverencia comprende consideración, deferencia, honor y estima. Repito, la reverencia comprende consideración, deferencia, honor y estima. Agregó también: una cosa es obtener conocimiento y aplicarlo es otra muy diferente. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Y la verdadera educación, que es lo que la iglesia fomenta, consiste en aplicar el conocimiento para desarrollar un carácter noble y semejante al de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo en nuestra mente, de desarrollar un carácter noble y semejante al de Dios. Eso es tener sabiduría, por causa del conocimiento que confirmará el Espíritu Santo para nuestro beneficio. Principio aprendido. Si procuramos sabiduría, entonces podemos evitar el pecado y disfrutar de felicidad y paz. ¿Sí? Recordemos esto. Si procuramos sabiduría, entonces podemos evitar el pecado y disfrutar de felicidad y paz.
Recordemos que para obtener la sabiduría se obtiene por medio del conocimiento. El conocimiento de Dios, de las Escrituras, de las cosas buenas, por medio del conocimiento, lo cual nos confirma el Espíritu Santo. Y es la forma como llevamos ese conocimiento a las cosas agradables a Dios. Y con ello evitaremos el pecado y disfrutaremos de felicidad y paz. Que quede sellado y grabado en nuestras mentes. Si procuramos sabiduría que proviene de Dios, entonces podemos evitar el pecado y disfrutar de felicidad y paz en esta tierra de turbulencia, de pecado. Hasta aquí ha sido la clase de Ven, sígueme de esta semana. Finalizo con mi testimonio para decirles, queridos hermanos y hermanas, que yo sé que mi Padre Celestial vive en los cielos. Y yo sé que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías que ya vino, el Redentor del mundo, el Dios de Israel, el gran Jehová de los ejércitos celestiales, y que Él viene pronto, con poder y majestuosidad. Su venida está a las puertas. Yo sé que debemos estar preparados para en cualquier momento nos den la noticia de su retorno a la tierra. Está profetizado que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo hombre lo verá, inicuo y como justo, pero antes de esa última venida, llamada la segunda venida, vendrá a los justos y vendrá a su pueblo de Israel. Vendrá a los justos en la Nueva Jerusalén, en este continente americano. Y vendrá a su pueblo de Israel para salvarlo y rescatarlo. Y todo el pueblo de Israel se convertirá al Señor, lo adorará y lo alabará. Y luego de eso, luego del triunfo de Israel sobre sus enemigos con la ayuda del Señor, vendrá para gobernar la tierra en su segunda venida y tendremos un gobierno majestuoso como Rey de Reyes sentado en trono al Señor y Salvador del mundo, que gobernará junto con sus 12 apóstoles y los 12 discípulos y a los que el Señor llame. Que podamos estar preparados y que tengamos en la mente muy claro, que podamos guardar los mandamientos, que podamos ser reverentes teniendo temor del Señor, amándolo al Señor. El temor del Señor es guardar los mandamientos y es amarlo con toda reverencia. Y la sabiduría del Señor viene por el temor al Señor. Basta su gracia del Señor y que andemos en sabiduría para evitar todo pecado y todo mal. El Señor nos ama. Te ama, querido hermano, querida hermana. Él ha restaurado su iglesia en estos últimos días, en preparación para la segunda venida, para que tenga un rebaño que lo espere, un rebaño que esté preparado y esperando en el momento preciso para que Él venga a sus santos y sus santos también lo reciban en los cielos y vengan junto con Él.
Su venida está muy pronto. Estamos en el tiempo del Señor exclusivamente a segundos. No digo minutos, porque en el tiempo del Señor, recordemos y hagan su cuenta, 1000 años del Señor en la tierra, para el Señor es un solo día. Y su venida está a segundos en el tiempo del Señor. En otras palabras, Él está viniendo. Nos está dando la oportunidad de estar preparados, de seguir preparando, de recoger nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo para recibir al Señor. Ya no es tiempo de estar dormidos. Ya pasó la parábola de las 10 vírgenes. Los que se durmieron han despertado y están buscando. Pero algunos están buscando en lugares equivocados. El Señor viene pronto. Que nos encuentre despiertos y con nuestras lámparas llenos de luz, llenos del Espíritu del Señor. Sé que estas cosas son verdaderas y lo comparto con todo mi corazón, queridos hermanos y hermanas, en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vive. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escucharme. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Shalom, que la paz reine en sus hogares, en sus familias. Shalom. Nos vemos. Cuídense.